Lóbulo temporal, zonas 41 y 42, zonas primarias o de proyección auditiva. Son estas que están aquí, 41 y 42, lóbulo temporal, reciben los estímulos auditivos. Zona 22, secundaria, lo mismo, asocia, almacena. Entonces ahí están las memorias, la memoria visual, la memoria auditiva. Y área 21 la significa. Áreas 2, 5, primarias de estimulación sensorial. Vamos a ver el cuadro. 5 y 7 secundarias y 39 y 40 terciarias o de integración sensorial. Y luego tenemos las zonas 4 y 6, son el área premotora y el área motora primaria. Esto que está aquí, esto tiene que ver con el movimiento. Y después la 8, la 9, la 46, la 45, la 10 y la 11 tiene que ver con todo esto que les decía, funciones ejecutivas, la regulación emocional, el razonamiento. 44 y 45, predominantemente en el hemisferio izquierdo, tienen que ver con el lenguaje, la articulación del lenguaje. Bueno, perdón que sea tanta información. Entonces, esa es la organización general del cerebro. Hay una teoría que es la teoría neuropsicológica sobre el funcionamiento del mismo, ¿no? Ya vimos que hay varias zonas especializadas. Pero una de las críticas a algún enfoque de la neuropsicología es que la neuropsicología era muy localizacionista, ¿sí? O sea, que a un pedazo o a una estructura del cerebro se le asociaba una función en específico. Y hoy sabemos que no es así, ¿no? Es decir, las funciones no están reducidas a una sola estructura. Hay un montón de conexiones que, por ejemplo, si en el hemisferio izquierdo las zonas 44 y 45 se ven afectadas por una lesión, ¿no?, por un evento vascular cerebral, la persona va a dejar de hablar. Pero de manera natural, el hemisferio derecho va a empezar a lanzar conexiones hacia el lado izquierdo y probablemente ahora la capacidad de la articulación del lenguaje ya no esté en el izquierdo, sino se polarice, se vaya al derecho, ¿no? Eso se conoce como plasticidad cerebral, ¿vale? Entonces, sabemos que, repito, no hay zonas con funciones asociadas, sino hay conexiones, ¿vale? Y eso se llaman sistemas funcionales. Y la neuropsicología nos explica que hay 3 sistemas funcionales. El primer sistema funcional o el primer bloque funcional se encarga de la regulación del tono, la vigilia, las funciones autónomas vitales y no vitales. La segunda unidad o el segundo bloque funcional es el que conocemos como el TPO. TPO porque es lóbulo temporoparieto-occipital. Ya ahorita lo explicábamos, ¿no? Y aquí está, recibe, analiza, sintetiza, significa, almacena la información recibida de los órganos de los sentidos. Y el tercer bloque funcional, los lóbulos frontales, planean, ejecutan, regulan, procesan y verifican la información consciente y voluntaria, ¿vale? Entonces, cuando llega un niño al consultorio o un adulto, lo primero que empezamos a hacer es evaluar estos 3 bloques funcionales, ¿sí? La capacidad, por ejemplo, que tiene el niño de estar alerta, ¿vale? La capacidad que tiene el niño de mantenerse en una actividad, porque después de una hora, todos, pues nuestro tono de activación empieza a bajar, ¿verdad? Si es algo que es aburrido o que es pesado o que no nos interesa. Pero en ocasiones como estas, debemos darle una mayor fuerza a ese tono de activación, necesitamos estar más atentos, ¿no? Y entonces podemos ir regulando eso. Y después pues evaluaremos cómo integra la audición, integra la visión, integra el tacto y posteriormente iremos a aplicarle un montón de pruebas cognitivas para ver el funcionamiento de su cerebro, ¿no?, en la parte de los lóbulos frontales. Esto se los presentaba ayer, es una tractografía
que habla precisamente de esas conexiones o de esos fascículos, ¿verdad?, que conectan las distintas zonas de la corteza cerebral. En la parte de la corteza están los núcleos de las neuronas que hacen todos esos procesos, y si se dan cuenta hay unas carreteras que conectan con otras zonas, ¿sí? Las conexiones entre unos puntos y otros es lo que permiten precisamente todas esas funciones. Bueno, algo sin duda que revolucionó el estudio del cerebro fueron los estudios de neuroimagen. Les decía, por ejemplo, que en el 2000, se llamó del 2000 al 2010 la década del cerebro, porque en Estados Unidos y en Europa se destinaron muchos recursos a el desarrollo de herramientas tecnológicas, ¿verdad?, que nos permitieran conocer al cerebro. Una de esas herramientas, seguramente ustedes han escuchado, es el electroencefalograma, ¿vale? Entonces, el electroencefalograma es un estudio no invasivo donde a la persona se le colocan unos electrodos, como chuponcitos, ¿verdad?, en distintas zonas del cerebro, se conectan a una computadora y esa computadora empieza a hacer un registro eléctrico de las ondas de nuestro cerebro. Al final salen unas hojas así, como la que vemos ahí, donde cada uno de estos representan los electrodos que se pusieron en las distintas zonas del cerebro y precisamente miden los lóbulos parietales, frontales, temporales y occipitales, derechos e izquierdos. Este tipo de estudios, primero, bueno, lo realizan en neurología, ¿sí? Lo realizan los neurólogos. Segundo, la interpretación también lo hacen los neurólogos. Pero nosotros, en el aspecto clínico, que somos psicólogos o neuropsicólogos, cuando nos llega un electroencefalograma, ¿verdad?, y les decía yo ayer, por ejemplo, el niño presenta lentificación, u ondas beta, o ondas teta, o ondas delta, ¿qué significa eso?, ¿no? Entonces, para los médicos, para los neurólogos, el análisis de este tipo de estudios no es sencillo, claro, lleva muchos años de estudio, ¿no?, pero está pensado para ellos. Y la interpretación de eso es casi siempre médico, ¿vale? Entonces, una de las pautas o de los objetivos de desarrollar esto que les voy a mostrar es que nosotros podamos tener una técnica de neuroimagen que podamos entender, que sea más accesible, ¿vale? Entonces, bueno, este es el electroencefalograma. Esto, por ejemplo, es algo novedoso porque es imagen, ¿vale? O sea, el electroencefalograma tradicionalmente solo se leía así, a través de los trazos, ¿vale? Después implementaron esto y esta no es una foto real del cerebro al que le están haciendo el estudio, es un modelo, pero lo que importa es esto que está en rojo y amarillo, que registra los focos de mayor o de menor actividad, ¿vale? Luego pues tenemos las tomografías, los escáneres, que eso sí nos permite conocer, es como hacerle una foto al cerebro, ¿no?, de la persona que le estamos haciendo el estudio. Y nos funciona para ver si la persona puede tener un tumor, un aneurisma, ¿vale? Si hay una zona que después de un infarto quedó afectada. Esto se conoce como mapeo cerebral y les decía, es trasladar estos trazos a una imagen de un cerebro y ver cómo es la actividad de ese cerebro. Y esta es la herramienta que estamos desarrollando en el Instituto de Neurociencias, ¿sí? Le pusimos MMCC diagonal G4. ¿Qué significa? Método de mapeo cerebral cualitativo. ¿Qué es esto? Es una herramienta de graficación e ilustración cuantitativa y cualitativa que utiliza datos clínicos obtenidos del resultado de una evaluación psicológica y neuropsicológica, que da como producto final un modelo cerebral tridimensional
en una escala de 4 colores cuyos parámetros refieren lo siguiente. Si en el mapa del cerebro hay color verde, significa que es un funcionamiento óptimo. Si es naranja, es que es un funcionamiento deficiente. Si es un naranja un poquito más intenso, la función está comprometida. Y si es rojo, hay un daño cerebral. ¿Cómo funciona? Como resultado de la obtención de datos cualitativos y cuantitativos de las evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas que son analizados, esta información se digitaliza y se adapta en relación a los datos estadísticamente normalizados que se pueden computar y comparar en detalle. Los datos numéricos obtenidos son transformados en esta escala de 4 colores, lo que permite luego construir mapas tridimensionales del paciente y también hacer comparaciones con los mapeos obtenidos con un electroencefalograma normal, ¿sí? Es decir, nosotros hacemos toda una evaluación, este software hace un análisis y transforma estos resultados en colores, pero después comparamos el resultado de nuestro software con el resultado de un electroencefalograma común y comparamos. Estos son los modelos, ¿vale? Ese es el cerebro tridimensional. Entonces, cuando un paciente va conmigo, yo le entrego en una memoria USB un programa donde él puede ir dándole vueltas a ese modelo, a ese cerebro, y le permite observarlo en 360 grados, ¿vale? ¿Cuáles son los datos necesarios? Bueno, dependerán de cada prueba o batería psicológica y neuropsicológica. Sin embargo, los datos obtenidos son analizados en función de los datos que se reportan en la literatura de neuroanatomía funcional y neurofisiología de las enfermedades mentales. El análisis de los datos son convertidos a este modelo tridimensional en colores, lo que indica los parámetros, ya les decía, de óptimo, deficiente, comprometido y daño cerebral. Entonces les voy a platicar de un caso que fue precisamente al que le aplicamos uno de estos estudios. Es un paciente masculino de la tercera edad, de una edad avanzada, de 81 años, con antecedentes de abuso de alcohol por más de 30 años. Reporta tener episodios disociativos de despersonalización, ahí lo escribí mal, problemas importantes en la ejecución de tareas cotidianas. La evaluación neuropsicológica reportó lo siguiente: cuando se le hizo un estudio de lápiz y papel, esto fue lo que encontramos: daños en estructuras prefrontales y orbitofrontales que tienen una repercusión con la concentración y la atención, que se confunde con olvidos, daños en la inhibición y evocación de recuerdos inmediatos, memoria de trabajo, problemas de cálculo, problemas de escritura, ansiedad, dolores de cabeza constantes y problemas del sueño. Pues sí, ¿no? Imagínense una persona adulta con esos antecedentes de 30 años de alcoholismo severo, pues iba a tener daños importantes. Y entonces el software nos da esta tabla, ¿vale? Que son las principales funciones neuropsicológicas. Las nocias, la capacidad de conocer; las praxias, la capacidad de hacer; la atención, la orientación temporal, la orientación espacial, la memoria de trabajo, el recuerdo diferido, la memoria a largo plazo, el cálculo, el lenguaje y la inhibición. En resumen, ¿cómo se ve el cerebro en este estudio de esta persona? A ver, ya se trabó otra vez. Así, ¿no? Entonces fíjense, todo esto que son los lóbulos frontales, ¿se acuerdan de los parámetros? En rojo, ¿no? Daño cerebral. Todo eso que hablábamos de la capacidad de regular, ejecutar, verificar, atender, la regulación emocional, completamente comprometida. El área motora y el área de... perdón, es que no se escucha feo. Entonces, esta parte de, decíamos, de las funciones ejecutivas. Esta zona que está aquí es una zona muy importante porque se llama tálamo.
El tálamo y el hipotálamo se encargan de funciones como la regulación de la temperatura corporal, la regulación de la saciedad o del hambre, la conducta sexual, la conducta agresiva, la memoria a largo plazo. Cuando hay un trastorno, como por ejemplo puede ser el alcoholismo, afecta precisamente todas esas respuestas. De hecho, cada uno de esos rubros son sumamente importantes en la evaluación neuropsiquiátrica. Cuando una persona tiene problemas en todas esas áreas, muy seguramente las estructuras de su cerebro en ese nivel se encuentran comprometidas, ¿vale? En el caso del señor, si se dan cuenta, no todo es daño. Prácticamente casi toda la parte posterior de su cerebro se encuentra en verde, ¿no? Eso hace que si yo veo al señor, pues lo vea muy, muy sano, muy normal, porque camina bien, porque aparentemente escucha bien, porque ve bien, ¿vale? Si yo le pregunto cosas de su infancia, me las dice, pero cuando me voy a la parte más sofisticada del funcionamiento cerebral, precisamente hay un daño, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos adaptando este software para que casi cualquier prueba psicológica o neuropsicológica pueda ser analizada por él mismo. Y aparte, a diferencia, por ejemplo, de los estudios de neuroimagen, el costo de este análisis es muy accesible, ¿no? Un electroencefalograma con mapeo cerebral, en la actualidad, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, cuesta más o menos unos 3,500 pesos. Una tomografía axial computarizada, pues cuesta unos 7,000 pesos. Pero este estudio cuesta 1,200. Entonces también eso hace que el precio sea muchísimo menor, ¿vale? Y al momento de interpretarlo por parte de los especialistas, ¿no? O de las personas que no son médicos, hace que el análisis sea muchísimo más accesible. Obviamente hay que saber, bueno, qué significa que esas estructuras o que esas zonas estén en rojo o estén en amarillo, ¿no? O estén en verde, pero teniendo un conocimiento básico de esos aspectos, se puede hacer una interpretación o un análisis muchísimo más fácil. Otra de las ventajas, cuando yo le presento a un paciente esta información, también se hace más fácil, porque yo todo lo que les acabo de explicar para mí me queda claro, ¿no? Pero yo no sé si a lo mejor para alguien que es de las primeras veces que escucha sobre todo esto, lo tenga claro, ¿no? Entonces imagínense en una consulta de 1 hora, donde yo al papá le tengo que explicar qué pasa con el niño, nadie le ha podido dar una respuesta, y tengo ahí una imagen de un cerebro con colores, pues debo explicarlo lo más sencillo y práctico posible, ¿no? Y entonces muchos papás se van y los niños dicen, ya vi que mi cerebro está en amarillo, tengo que trabajar para que para el próximo año o en 6 meses que el doctor me vuelva a hacer el estudio, todo mi cerebro salga en verde, ¿no? Entonces ellos ya se van como con esa idea de que su cerebro tiene colores, y es una forma más sencilla o más práctica. Otra ventaja, podemos hacer este análisis a distancia, ¿sí? Ya ven que ahora con lo del COVID, pues mucho de esto de la terapia online se implementó. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En línea, yo hago la entrevista, mando las pruebas, pido que el papá supervise que el niño lo va respondiendo, me mandan evidencia, las fotos, yo meto toda esa información al software y les mando el mapa. Y en una sesión online les puedo explicar qué significa. Entonces, eso también reduce muchísimo, pues por ejemplo, el tema de aquí de la distancia, ¿no? Porque si no tuviéramos esa opción, pues tendrían ustedes que llevar al paciente a Puebla, y entonces allá yo tendría que aplicarle las pruebas, meterlo a la computadora, imprimirlo y dárselos en físico, ¿no? Pero todo esto lo podemos hacer actualmente en línea, ¿sí? Eso es una súper ventaja. La evaluación neuropsicológica regularmente se hace en 6 sesiones. La primera sesión es una entrevista, llegan los papás, hacemos la historia clínica. De la segunda a la quinta sesión se aplican pruebas y en la sexta sesión se les entrega el informe. Este software reduce a la mitad esa evaluación. O sea, en lugar de 6 sesiones,
son 3 sesiones, ¿no? Una sesión de entrevista, una sesión que los pacientes la van distribuyendo como puedan en ir resolviendo las pruebas de lápiz y papel, me mandan esos resultados y en la tercera sesión les entrego este mapa, ¿no? Entonces, bueno, este trabajo, sin duda, como saben, todos los trabajos científicos pues tienen que ser sometidos a análisis, a pruebas, ¿no? Actualmente se está trabajando en ello. También se está trabajando en el tema de los derechos de autor, porque alguien pues pudiera decir, pues, está bueno, nos lo fusilamos, ¿verdad? Pero no importa, sin duda lo más importante es cómo se va a analizar esto, ¿sí? Porque a mí de qué me sirve, por ejemplo en mi caso, que yo tenga el mapa de mi cerebro, pero yo no sé qué fin le voy a dar, ¿no? Hacia dónde voy a orientar a ese paciente o a ese niño. Entonces, en términos de la práctica clínica, lo hace todo más fácil, pero todavía continúa siendo un reto qué hacer con ese paciente, qué hacer con ese niño, qué hacer con ese adulto, ¿vale? Sin embargo, bueno, es una propuesta. Es la segunda vez, casi la primera vez que estoy compartiendo con un público este trabajo. Ya tenemos varios estudios, varios pacientes, ¿vale? Y bueno, pues la idea es que conozcan esta herramienta y pues poder también ponerla a disposición de ustedes, ¿vale? Ya sea para formación, para que ustedes también en algún momento puedan utilizarla, ¿no? Aprender a hacer todo el proceso de evaluación y obtener un mapeo cerebral, o referirme a algún paciente y poder aplicarle estas pruebas. Bueno, vamos a dar chance a preguntas, ¿les parece? ¿Me apoyan con la hora? A ver, ¿qué hora es? Ah, miren, pues nos queda media hora, ¿no? A ver, vamos a ver preguntas y si no regreso a lo mejor a algún punto, a ver. Ahorita le van aspectos como el síndrome de hiperactividad con déficit de atención, ¿es posible diagnosticarlo? O por ejemplo, síndrome de Asperger, ¿es posible diagnosticarlo? Sí. Miren, en la evaluación neuropsicológica infantil evaluamos principalmente 4 grupos de trastornos. El primero, el autismo. El autismo tiene 3 niveles, grado 1, grado 2 y grado 3. Antiguamente el Asperger era el grado, lo que hoy es el grado 1. Ustedes saben que en la clasificación de los trastornos mentales nos basamos en un libro que se llama el DSM, y hace unos años se editó la 5ª edición. Entonces la 5ª edición del DSM desapareció el término de Asperger. Se utiliza, se entiende, ¿no? Es un autismo funcional, pero ya en términos clínicos hoy, si alguien, algún neuropsicólogo, psiquiatra o paido, ¿no? Pone Asperger, está desactualizado porque ya el DSM-5 ya nos dice que es grado 1. Entonces, ¿qué evaluamos? Autismo funcional, grado 1, autismo grado 2 y autismo grado 3. Segundo grupo son los trastornos de déficit de atención con o sin hiperactividad. Hay 2 grupos de criterios importantes para el TDA o TDAH, que son los problemas de la inatención, ¿no? De la capacidad de la regulación de las funciones ejecutivas, y la hiperactividad. Pero a veces hay niños que no son hiperactivos, pero que están en otro mundo, ¿no? Y hay niños que andan por todo el salón, pero les preguntas y te responden. Entonces son las 2. Tercero, la discapacidad intelectual. Ese es otro grupo que nosotros evaluamos. Pero fíjense, también ahí en la evaluación de la inteligencia está la evaluación de los niños superdotados, que tampoco se habla mucho de ello, ¿no? Que son los niños que están por arriba del término medio en cuanto a su capacidad intelectual, que son listísimos, que yo le aplico una prueba de memoria, de inteligencia, de cálculo y lo resuelve súper bien. Pero esos niños tienen problemas en la regulación emocional. Son niños que no tienen habilidades sociales, son niños que por lo mismo de su inteligencia, pues te pueden dar respuestas como no me interesa, ¿no? O yo ya lo sé, o eso para qué me sirve. Son niños que te pueden retar mucho. Y cuarto grupo son todos los trastornos del lenguaje,
también nosotros evaluamos lo que se conoce como el TEL, trastorno específicos o trastornos específicos del lenguaje, ¿no? Niños que tardan en adquirir el lenguaje, que tienen problemas para la articulación del lenguaje, ¿sí? Entonces esos, con la población infantil, esos serían los 4 grupos de trastornos que evaluamos con este tipo de estudio, entre muchos otros más, ¿no? Porque también hay niños con enfermedades psiquiátricas, también podrían entrar ahí, en ese grupo. Y adultos, bueno, una infinidad de trastornos. Por ejemplo, este mismo estudio se podría aplicar para personas con depresión o ansiedad, ¿sí? O sea, para saber cómo está funcionando su cerebro, qué colores tiene su cerebro en una depresión o en una ansiedad, ¿no? Eso es muy, muy importante. A ver, otra pregunta. Buenos días. Antes que nada, pues muchas gracias por su ponencia. Buenos días a todos. Mi pregunta es la siguiente. Habla usted de áreas comprometidas del cerebro. ¿Esas áreas comprometidas se puede como definir como un daño que puede ser reversible o dependiendo la edad del paciente o de la persona? 10 minutos, vale. Es muy buena pregunta porque fíjense, hablamos de la plasticidad cerebral, ¿no? Entonces yo les decía, por ejemplo, cuando hay una lesión o cuando hay un evento vascular cerebral, estas zonas se ven comprometidas. Teóricamente, lo rojo es muy difícil de tratar, ¿no? Ya hay un daño permanente, pero los colores naranjas, lo de comprometido y deficiente, se puede rehabilitar. Entonces, ese es otro uso del estudio, ¿no? Que yo pueda saber real qué tanto puedo ayudar al paciente a mejorar, ¿sí? O sea, a mí como profesional, como terapeuta, me permite hacer un pronóstico más real de que si el niño o el paciente, el adulto, participa en una terapia o en una rehabilitación neuropsicológica, hasta qué punto podría avanzar, ¿sí? Porque, a ver, cuando uno va al médico te dicen, tienes esto, pero ¿y luego? ¿Hay cura? ¿Me voy a morir? ¿Oh? Ese mal chiste que tienen los neuropsicólogos que le dicen a la mamá, ¿qué crees? Su hijo tiene trastorno de déficit de atención. Y dice la mamá, ¿y cuándo se va a morir? Porque suena así como algo muy, muy malo, muy terrible, ¿no? Entonces, cuando hay daño cerebral, cuando esas áreas están en rojo, sería difícil. Y entonces, con base en eso, voy a hacer un pronóstico, ¿no? Pasa, por ejemplo, también con niños con autismo grado 3. Muchos niños van a lo mejor 1, 2, hasta 3 años, casi cada 8 días, a terapia y se ve muy poco avance. Entonces, también hasta qué punto es ético para los terapeutas tener a un niño que por sus condiciones muy probablemente no alcance, por ejemplo, a desarrollar nunca el lenguaje. Y los papás están enfocados, ¿no? Tienen una ilusión, una expectativa de que con terapias a lo mejor el niño termine hablando. Y no, eso también nos puede ayudar al estudio, ¿no? Entonces, si son colores naranjas o amarillos, puede haber una rehabilitación casi en un 80%. Pero cuando el color es rojo, no. Pero aguas, que el verde también se puede volver amarillo, ¿sí? Entonces, ayer les platicaba de un niño que cuando llegó a los 7 años, ahí a la clínica, tenía 7 años, salió en las pruebas de inteligencia muy superior al término medio. Pasaron 10 años y en la actualidad se encuentra en término medio. O sea, su capacidad intelectual de ser un niño sobredotado genio fue disminuyendo. También nos puede pasar a nosotros, ¿no? Otra pregunta, a ver. 3 cosas. Este estudio únicamente se hace en el Instituto de Neurociencias de Puebla. La consulta incluye el tratamiento y cuáles son los pasos para poder derivar y que la consulta sea en línea. Bueno, en la actualidad este estudio se hace en el Instituto de Neurociencias porque yo estoy ahí en el Instituto de Neurociencias. Este trabajo es de un servidor y de un ingeniero que es el que me ayudó a desarrollar todo el software, ¿no? Entonces la idea es que después este estudio, por ejemplo, pueda estar en una página, ¿no? Donde muchas personas puedan tener acceso, aprender y mandar los datos. Pero en la actualidad
pues sería cuestión de poder contactarme, ¿no? Ahorita les voy a poner de una vez, porque si no ayer se me olvidó, mi número telefónico. ¿Y cuál es el proceso? Pues sería ver si hay espacio en la agenda, si están aquí en Guadalajara o en cualquier otra parte de la República, conectarnos vía Zoom. En la primera sesión, como les decía, hacemos la historia clínica. Ay, me pasé. Y ahí está el contacto, mi WhatsApp. Luego, en la segunda sesión, sería una sesión de supervisión, porque yo les mandaría el paquetito de los protocolos para que el niño conteste, haga sus dibujos, sus operaciones, ¿no? Aquello donde se necesite que yo le pregunte algo al niño, pues el niño estaría frente a la computadora y me iría respondiendo. Y después de una semana, más o menos ese es el tiempo que nos llevamos, analizaríamos todas esas respuestas, todos los datos de la entrevista y tendríamos una tercera sesión para que yo les explique los resultados y les mandaríamos por PDF todo eso. Les decía, el costo de esas 3 sesiones es de 1,200 pesos, o sea, ya está incluido todo el proceso de evaluación. La intervención, pues ya es aparte, ¿no? Pero para al menos el proceso de evaluación, pues 1,200 pesos es un precio muy accesible por 3 sesiones y un resultado de una evaluación neuropsicológica con mapeo cerebral. La verdad es que es algo que nos ha funcionado, ya se imaginarán cuánto trabajo tenemos allá en el instituto, pero bueno, la idea es poder, por ejemplo, aquí en Guadalajara, hablaba yo ayer con el maestro Ramón, poder en algún momento hacer un seminario, un diplomado, ¿no? Precisamente enfocándonos a lo que platicábamos en el workshop de ayer, de la necesidad, de la importancia de formar neuroeducadores. ¿Por qué? Porque si yo como maestra o maestro veo que mi niño tiene ciertas dificultades, no nos queda claro qué es lo que pasa con él, poder referirlo, ¿verdad? Y más aún, otra de las conclusiones que decíamos ayer, es importante involucrarlos a ustedes en todo esto, ¿no? Entonces, si ustedes como maestros me refieren a mí un pequeñito, pues yo también le mandaría esto a los papás, obviamente, pero también una copia a ustedes. ¿Y cuál sería la cuestión a nivel educativo, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos seguir con ese niño en específico para ayudarlo en clase? A ver, maestra. Ok, buenas. En este tipo de estudios se me está ocurriendo, no sé, que sería como muy importante, pero aplicado, por ejemplo, a las personas ya de la tercera edad. Digo, porque todos vamos para allá. Y qué padre que se está utilizando esto, porque esto genial para poder quitar todas esas estigmas a los niños, y es que tú no sirves, y es que no sé qué. Pero todos vamos para allá, y entonces quisiera que me contestaras esta aplicación, por ejemplo, porque ya cuando la gente está grande, está senil, ya, o sea, y le da su pastillita y nomás que para que no me esté dando guerra. A través de todo esto, sería como identificar ahora sí, bueno, qué áreas sí están en función para seguirlas manteniendo y no nada más ya, o sea, ya no se puede hacer nada, dale su diazepam, para que no me esté dando guerra. Entonces creo que así también la calidad de vida de las personas en todas nuestras edades sería magnífico, porque ya sé exactamente qué área es la que tengo que atender, o sea, o al menos que no se me deteriore más de lo que ya está, porque si no, o sea, pues la cajita está cerrada, ¿verdad? Y pues no puedo ver más allá más que de tu actitud, pero ¿qué es lo que está causando esa actitud? Sí, la ventaja de este estudio es que no solo es para niños, o sea, como se dieron cuenta, lo podemos aplicar a todos, ¿no? Es decir, la edad inicial pueden ser niños de 2 años y medio, desde 2 años y medio hasta los 100 años, ¿no? Esa sería la población. Obviamente el software se va adaptando a las pruebas, porque no van a ser las mismas pruebas infantiles adultos, ¿no? Pero el software tiene esa maravilla, que hace ese análisis, o sea, depende de las respuestas, ¿no? que la persona, el sujeto fue dando en la evaluación, el software hace el análisis, ¿no? Entonces también se puede aplicar a adultos, les decía, con muchos trastornos psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, y adultos mayores, porque adultos es el caso, ¿no? Hoy les presento un caso no de un niño, sino de un adulto mayor, de cómo en su vida diaria tenía muchos problemas precisamente por todos esos antecedentes clínicos.
¿Qué tal? Buenas primeramente, tardes. muchas gracias. La ponencia estuvo muy interesante. Mi duda es la siguiente. Nosotros los docentes solemos tener la mala praxis de diagnosticar a nuestros alumnos tanto de TDA como de TDAH, cuando realmente no estamos capacitados para poderlo hacer. Quisiera saber si hay alguna forma de diagnosticarlo desde nuestra posición, ya que nosotros somos los que tenemos el contacto directo con los alumnos. Muy bien, sí. Miren, hay una serie de cuestionarios que están hechos para los maestros. Entonces, igual, si ustedes en sus escuelas tienen, creo que ustedes son de secundaria, ¿no? No, ¿de qué son? Bueno, hay revuelto, ¿no? Primaria, secundaria, universidad. Bueno, es que el TDA se puede encontrar. Fíjense, la edad mínima para el diagnóstico del TDA son 5 años. O sea, a partir de los niños de 5 años en adelante pueden ser diagnosticados con TDA o TDAH. Menos, sí, se llama insuficiencia funcional de los lóbulos frontales, pero todavía no es TDA o TDAH. Entonces, hay unos cuestionarios que de hecho en la evaluación es importante que tuviéramos la respuesta de ustedes, ¿no? Entonces, el cuestionario es así: ¿el niño se levanta más de 3 veces ¿no? de su asiento? ¿Sí o no? ¿El niño mueve los pies y las manos? ¿Sí o no? Y así, pero es un cuestionario que debe responder el maestro con base en la observación del niño en el salón de clases. Entonces, esas herramientas son varios, incluso ustedes pueden escribirme ahí al WhatsApp, y con gusto yo puedo buscar y enviarles esos cuestionarios. De hecho, también si ustedes me refieren a algún paciente, a algún niño, bueno, yo tendría que enviarles sí o sí también a ustedes, maestros, esos cuestionarios, porque es muy importante ver la conducta no solo del niño en la casa, ¿no? Lo que reportan los papás, sino también en la escuela. Hablábamos ayer, donde el niño pasa más tiempo es en la escuela. Un niño con TDAH severo en el consultorio es un angelito, ¿verdad? Porque es 1 hora y si no se sienta no pasa nada y está jugando y está activo. Pero cuando ese niño va a la escuela, es ahí el problema, ¿no? O cuando ese niño está en la casa y no se quiere dormir, es ahí el problema. Entonces, yo puedo tener un ambiente muy controlado en el consultorio 1 hora por semana y el niño lo va organizando. Pero cuando ese niño regresa a la escuela o regresa a la casa y hay un ambiente desorganizado, pues el niño retrocede. Entonces, por eso es muy importante el trabajo con ustedes, maestros. Ahí les va. Ustedes, sin duda, son una pieza importante en el diagnóstico, porque observan al niño en su actividad más espontánea. Hablábamos de la importancia de las relaciones sociales. Entonces, ustedes pueden ver cómo el niño, el adolescente, el adulto se relaciona con otros. Y esa información es muy valiosa. Un dato: a veces en la entrevista va el papá, pero el papá trabaja todo el día y nunca convive con el niño. Y me dejan afuera a la abuelita que lo cuida. Entonces, con todo respeto, le digo al papá: bueno, ¿puede usted quedarse? O mejor permítale a la abuelita pasar, porque la abuelita es la que tiene el dato. Sabe a qué hora se levanta, qué come, qué no hace, qué sí hace. Y el papá, bueno, nada más sabe el nombre y el apellido. Nada, no es cierto, hay papás también muy involucrados. Pero, ¿quiénes son esos observadores? Y uno importante en esa triada de intervención son los maestros, los papás y los terapeutas. Porque no solo hay psicólogos o neuropsicólogos, hay terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, ¿no? Hay una gran cantidad de personas involucradas, los médicos también. Bueno, tiempo, se acabó. Una última, a ver. Son 2 preguntas muy Sí, breves. sí, sí. Felicidades primero por tu ponencia, excelente. Gracias. Te quiero preguntar, con los datos que tienes ya de trabajos que has hecho, ¿qué grado de confiabilidad le das al estudio? Si hicieras un parámetro estadístico. Y la segunda pregunta, ¿estás de acuerdo en la medicación cuando salen los TDA a los niños? ¿Cómo? Si estás de acuerdo en medicar a los niños con TDA. Vale, muy bien. Miren, esto del tema de los medicamentos también sin duda es algo sensible. Muchos papás se rehúsan a medicar a sus hijos. Una de las ventajas del estudio es que cuando el daño es alto, ¿no? Realmente los niños con TDA no podemos hablar de daño,
sino de insuficiencia. Esas estructuras son insuficientes. Cuando en el estudio descubrimos que es severo, parte del trabajo también es convencer a los papás de la importancia de medicar a los niños. Sí estamos de acuerdo, yo sí estoy de acuerdo en los casos clínicamente comprobables, ¿no? O sea, en un caso donde se le ha aplicado todas las pruebas, donde se le pudiera, y un poco respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Aplicar este estudio. Este estudio está en una fase, primero estuvo como experimental, ahora ya es una fase clínica. Sin duda, la confiabilidad pues puede ser variable, por eso es que lo comparamos con un electro. Entonces, a mí me decían, bueno, pero si ya estamos pagando para el estudio, ¿no? O aplicarle un electro, bueno, en esta fase en algunos casos sigue siendo importante, porque nos ayuda a confirmar precisamente ambos, ¿no? Y entonces también eso les da más certidumbre a los papás, porque si confían en mí, bueno, a lo mejor dicen, pues ya no hago más estudios, ¿no? Ya es evidente, pero hay muchos papás que dicen, yo quiero una segunda opinión. Entonces le mandan a hacer un electroencefalograma con cualquier neurólogo y se compara. Y casi en el 90% de los casos la similitud es exacta, ¿no? Se observa. ¿Por qué? Porque lo que hace el software es un análisis estadístico, o sea, ya hay estándares. Entonces, cuando yo hago la evaluación, saco una calificación y esa calificación es convertida en un color. Por eso es que la confiabilidad del estudio es alta, porque no intervengo yo. Yo no le coloreo ahí, ¿no? Yo vi que el niño está medio mal, pues le pongo rojo. No, es el software el que hace el análisis con base a datos estadísticos. ¿La medicación es importante? Sí. Sí, si el niño lo requiere, ¿sí? Entonces, y también hay que trabajar con los papás en ese ambiente, en ese sentido. Cualquier diagnóstico genera un duelo. Todos tenemos una expectativa en nuestros hijos, ¿verdad? Y queremos que nuestros hijos sean los mejores. Como papá, cuando tú llegas y te dicen, tu hijo tiene déficit de atención, tiene autismo, pues es una cachetada, ¿no? Porque dices, ¿cómo? Entonces, también es un trabajo ahí con los papás y la medicación, cuando es necesaria, es básica, es fundamental, porque si no, los avances son muy, muy pocos. Este estudio nos ayudaría a eso. Hay niños que no necesitan medicación y están siendo medicados. ¿Con base a qué? Pues al criterio del médico, ¿no? Bueno, maestro, creo que ya. Bueno, pues yo primeramente agradecerte muchísimo, Gerardo, que sigas queriendo participar y que sigas queriendo enriquecer el trabajo de tantos docentes y que creo que tiene una trascendencia de veras muy, muy grande. Entonces, me permito entregarte un reconocimiento más a tantos que ya tienes, definitivamente, como tallerista hoy en Recrea Academy, de parte de la Secretaría de Educación y del Gobierno del Estado. Muchísimas gracias. Gracias por participar y gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Gracias a todas las personas en casa también. Muchísimas gracias.